Polémica generaron las declaraciones realizadas por Jimena Rincón, quien aseguró que piensa repostularse al Senado en 2017. Esto en medio de la búsqueda de su reemplazante para ocupar el escaño, que dejará vacante a partir de marzo. En tanto, el Consejo Nacional de la Democracia Cristiana va a decidir recién el 13 de ese mes el mecanismo para nombrar al sucesor de la futura ministra del SECPRES. Una controversia que se suma a la salida de los 3 subsecretarios del gabinete de Bachelet, luego de recibir duras críticas de la oposición. Queremos analizar en profundidad el panorama en la nueva mayoría. Para eso nos acompaña el diputado del PPD, Pepe Out. Buen día, diputado. Hola, buenos días. Se ve algo desordenada las filas de la nueva mayoría, al menos desde afuera esa es la impresión que ha dado, antes incluso de llegar a instalarse. ¿Cómo lo ve usted? Efectivamente veo algo desordenado. Pero bueno, son los prolegómenos de instalación de un gobierno. Pero no deberían tratar por lo menos de los desórdenes de no notarse. Sabemos que hubo desórdenes durante la campaña, internamente, pero se mantuvieron bastante lejos de la opinión pública, lo que siempre da una sensación más monolítica, más de unidad y orden. En cambio, pareciera que después de las elecciones se perdió ese sentido de... Es que es distinto hacer campaña que gobernar. Es cierto que todavía no está gobernando, pero el secretismo, la discreción, la pausa en entregar las informaciones, en fin, se tienen que acabar cuando tú llegas al gobierno. El gobierno, sobre todo en los tiempos presentes, tienes que tomar decisiones rápidas, tienes que comunicarlas inmediatamente, tienes que convencer. El problema, diputado, es que ese secretismo, según parece, se mantuvo en las designaciones de subsecretario, y de ahí en parte los problemas. Dicen, muchos partidos han dicho, si nosotros hubiéramos sabido, o yo me enteré, algún ministro que dice, yo me enteré de quién era mi subsecretario por la prensa, sí, sin dar mucho espacio a socializar los nombres y quizás haber evitado lo de los bochornos que se produjeron después. Efectivamente, pero yo creo que la principal responsabilidad está en quienes proponen a las personas, y quienes propusieron a las personas somos los partidos. De nuevo, a mí me recuerda, diputado, cuando iban a hacer las primarias, ¿no? Las primarias parlamentarias, y que los partidos de la nueva mayoría no se pusieron de acuerdo y salieron todos un poco en defensa de Michelle Bachelet, decir que no es falta de liderazgo de ella, sino que nosotros no estuvimos a la altura. Hacer un mea culpa bien potente en los medios de comunicación. Hacen lo mismo. Bueno, nosotros no estuvimos a la altura. En el caso de la primaria parlamentaria, obviamente la decisión fue de los partidos. Sí, no, solamente hago el símil. Solo hago el símil por esto de no somos dignos. Pero en este caso, mira, yo quiero dar una reflexión más general respecto al punto, porque efectivamente ha habido el surgimiento de antecedentes que podrían, de manera objetiva, inhabilitar a alguna persona. Pero a partir de ese hecho se ha levantado la idea de que cualquier objeción, incluso los eventuales delitos de un padre, o el hecho de algo tan común a la clase media chilena como está endeudado en el crédito fiscal, pudieran ser condiciones de inhabilidad. Y yo creo que hemos estado exagerando porque abrimos el espacio a la arbitrariedad. ¿Quién abrió el espacio a la arbitrariedad? ¿No será que ustedes mismos durante el gobierno, cuando les tocó perder el gobierno después de la concertación, llega el presidente Piñera, fueron ultra quisquillosos en todos los conflictos de interés potenciales, reales o incluso a veces imaginarios, y que ahora se les está cobrando un poco esa nueva forma de gobernar? Yo creo que es un fenómeno mucho más global que eso. Yo creo que tiene que ver con esto es planetario. Hoy día gobernar es muy distinto. Incluso comparemos lo que va a enfrentar Michelle Bachelet con lo que enfrentó hace 8 años atrás. Es decir, la inmediatez de la comunicación, la sensibilidad de la opinión pública a eventuales faltas, es completamente distinto. Yo creo que eso falta. Pero si usted lo tiene tan claro, no lo ha tenido tan claro los asesores más directos, principalmente pienso en el futuro ministro de Interior, Peñailillo, porque si bien ustedes, partidos, son quienes proponen los nombres, quien dispone es la presidenta, y para eso cuenta con sus colaboradores más cercanos, que parecieran haber fallado rotundamente en hacer una visión ni tan exhaustiva, son cosas que uno encuentra en Google. No, yo soy testigo de que hubo una revisión, de hecho saltaron muchos nombres que habían sido propuestos por esa revisión, y los que no saltaron es porque simplemente pasaron el filtro, que era un filtro judicial, económico y político. Judicial en el caso menos de la persona que fue condenada por multa, por ofensas al pudor, eso es parte de lo que está en el efectivamente, judicial. Pero eso no salió. Eso no salió, y probablemente porque está dentro de la categoría de falta, no de la categoría de delito. Y obviamente las multas de tránsito y eso seguramente no era factor. Y esto, convengamos que esto no es una multa de tránsito. No, pero desde el punto de vista judicial está dentro de la misma categoría de falta.
¿ah? Lo que pasa, claro, es que hoy día no es lo mismo, ¿ah? No es lo mismo que hace algunos años atrás. La sociedad es mucho más exigente, la transparencia es global y, mira, en buena hora. ¿Ah? Yo no quiero ahogarme en un vaso de agua. Los desafíos que tiene el gobierno son extremadamente complejos, mucho más relevantes que el reclutamiento o eventuales errores en el reclutamiento de un equipo de 70 subsecretarios. A propósito de ese reclutamiento, usted sacó a colación el caso de la subsecretaria Echeverría, ¿no? Que tendría eventualmente que responder, lo dice usted, como una crítica. Uno no puede responder por los delitos, faltas de los padres, dice usted. Quiero invitarlo a que escuchemos lo que dijo Tucapel Jiménez precisamente a propósito de ese nombramiento. A mí me cuesta pensar que estemos en un país donde los hijos tengan que asumir culpa de los padres. Pero por otro lado, también creo que ella debiera haberse pronunciado respecto a este tema. O sea, yo creo que las organizaciones y el país está esperando oírla, escucharla, decir, ¿no es cierto?, tajantemente que ella tiene un compromiso absoluto con los derechos humanos, que si su padre, creo que no ha sido condenado por la justicia, son acusaciones de personas que merecen todo mi respeto, las personas que hicieron esas acusaciones, y yo creo que una vez escuchando a ella, uno debiera dar una opinión más concreta, pero me he sentido esa ausencia de escucharla, digamos. Yo creo que debiera haberse pronunciado. No sé si tiene provisión de hablar o le han dicho mejor espere que asuma el cargo. ¿Ella debería hablar antes de asumir el 11 de marzo? Yo creo que debería hacerlo porque hay un cuestionamiento claro de todas las organizaciones de derechos humanos, del padre Aldunate el otro día, hay acusaciones. Entonces yo creo que uno necesita escucharla hoy día y por muy buena opinión que yo tenga de ella, te repito, no conocía la historia de su padre, yo creo que es bueno que ella se pronuncie y debiera hablar antes de asumir. El diputado Jiménez está de acuerdo con usted en la premisa, ¿no?, que uno no tiene que contestar o responder por los delitos, pecados o demás que hayan cometido los progenitores. Y sin embargo, él está claro en que ella debería pronunciarse. Incluso se pregunta si es que no se ha pronunciado por órdenes superiores, que es algo que pareciera ocurrió, porque muchos de los subsecretarios que fueron cuestionados se mantuvieron por semanas en silencio, y también se mantuvo por semanas en silencio la presidenta electa, hasta reciencito, que fueron aceptadas sus renuncias. ¿Debería pronunciarse sobre su compromiso de los derechos humanos, sobre sus opiniones respecto a las acusaciones que existen sobre su papá? Bueno, ella se ha pronunciado, y se pronunció hace más de 20 años, cuando decidió romper con su familia de origen en su adscripción política, e hizo adscripción política a un partido centroizquierda. Pero los llamados son a pronunciarse más específicamente. Pero ha tenido una trayectoria, a mí me parece completamente inadecuado, antidemocrático, injusto, que a una persona que ya tiene décadas de trayectoria política en ciertos principios, en ciertas proposiciones, en ciertos programas, se le obligue a hablar por un delito en el que está involucrado, la justicia tendrá que resolver, su padre. No al lugar, en ese sentido, lo que dice el diputado Jiménez. Yo creo sinceramente que si uno toma en serio el principio, él dice, al inicio dice, un hijo no tiene que responder por sus padres. Luego dice, bueno, pero ella tendría que responder. No dice que tiene que responder, no, sí, pero lo que tiene que pronunciarse al menos. Por supuesto, pero ya como te digo, ya se ha pronunciado sobre los derechos humanos, ha hecho opción política durante 2 décadas. Oiga, y a propósito de opciones políticas, hablemos de Jimena Rincón. ¿Qué le ha parecido primero que saquen a una persona elegida para servir 8 años como senadora de una región al gabinete? A mí no me parece, yo soy partidario de que o bien sea imposible, es decir, se anule la posibilidad de que parlamentarios electos por la gente salten al gobierno, o bien tú generes un desincentivo, que es la elección complementaria. Es decir, el partido sabe que puede perder ese escaño en una elección donde la gente es convocada a elegir de nuevo, y por lo tanto ahí hay un desincentivo fuerte a que parlamentarios salgan, porque ese escaño puede ser perdido. ¿Por qué ocurre? Porque el escaño está asegurado. Ahora, curioso es que cuando esto ocurría por parte del gobierno actual, toda la nueva mayoría o concertación, o como quiera, concertación antes, nueva mayoría ahora, todos rasgaban vestiduras por esta actitud del presidente Piñera, estar sacando... Bueno, algunos. La verdad es que esto lo inauguró la propia presidenta Bachelet con el caso de Carolina Tobar. Pero nunca hubo tantas críticas a esta práctica como durante el gobierno de Sebastián Piñera. Sin embargo, vuelve la nueva mayoría y reinaugura la práctica. ¿No sería momento de...? Yo creo que esa práctica no es buena.
para la democracia chilena. Y como práctica, ¿qué le parece que la actual senadora Rincón ya haya anunciado a la presidenta que le acepta el cargo, pero por 3 añitos nomás? Me parece un error. Me parece un error. Ella tiene el legítimo derecho, por supuesto, a planificar su vida y a pensar que eventualmente puede ser candidata en 4 años más, pero primero no me parece adecuado que una autoridad notifique al país, a sus electores, a su partido, a los eventuales reemplazantes, en fin, que va a ser candidata en 4 años más, porque la manera en que uno va a ver esa gestión es distinta. Va a ser pensando en que ella está de paso o ella está actuando de determinada manera para favorecer su eventual repostulación. Yo creo que fue un error. ¿Y a qué lo atribuye? Porque nadie podría hablar de falta de experiencia de Jimena Rincón. ¿A qué podría usted atribuir entonces esa declaración? ¿Ansiedad? No lo sé si nadie podría... no estoy tan claro de ¿Usted cree que fue inexperiencia? No, lo decía pensando que Jimena Rincón no es una novata en política. ¿Le parece que a pesar de no ser novata esto fue un pecado de inexperiencia? Yo creo que es un error derechamente. ¿Pero que usted atribuye a inexperiencia? Probablemente inexperiencia, probablemente cierta ansiedad, probablemente todavía no asumir el cambio. Y es muy distinto ser autoridad de gobierno, es cierto que todavía no lo es, pero disponerse a ser autoridad de gobierno, tú no tienes la misma libertad de declaración que tienes cuando eres parlamentario y tienes que responder ante tus electores. Aquí tú representas no solo a ti misma, sino a un equipo de gobierno. Y a propósito, diputado, de tener libertad para hablar, ¿qué le parece a usted la designación de Rodrigo Peñilillo en Interior? Mira, había muchas dudas al respecto. Voy a ser completamente franco, y dudas de parte de él mismo, y me imagino yo de parte de la presidenta. Pero yo creo que al final se tomó una buena decisión, porque si no hubiera sido nombrado en Interior Rodrigo Peñilillo, habría sido nombrado jefe de asesores. Arriba. Y se habría instalado en el gobierno 2 mandos. El mando real. Oficial. Y el mando formal. Y yo creo que lo que la presidenta decidió al final es unir los 2 mandos. Es decir, no va a haber un mando paralelo, una suerte de comisariato sobre los distintos ministros, sino que el ministro del Interior efectivamente va a ser mi representante en el gabinete, va a dirigir el gabinete. Es una jugada fuerte, por supuesto, porque implica un cambio generacional importante. Pero más que un cambio generacional, para algunos implica un cambio del perfil que debería tener el ministro del Interior en términos de su manejo político. El ministro designado es un ministro que conocemos poco los ciudadanos, que conocemos poco los comunicadores o periodistas que están cubriendo política. Es en algún sentido un recién llegado. Y digo en algún sentido... Pero no es tan distinta la situación del ministro Hinspeter. Bueno, y las críticas que recibió. Que tampoco tenía una trayectoria política pública, era alguien, por supuesto, que había participado, yo diría bastante equivalente, con mucha proximidad al presidente. Mucho se le criticó precisamente que fuera un ministro tan cercano a Piñera y con tan poca experiencia política desde su propio sector. Pero yo no tengo una evaluación taxativa de decir, mira, él fue trasladado después de Interior a Defensa por ese rasgo, digamos. Y hubo un primer año, un segundo año bastante razonable desde el punto de vista de la dirección del gabinete. Yo no creo que esté escrito en ninguna parte el perfil del ministro del Interior. Las experiencias que tuvo la propia presidenta Bachelet de 3 ministros del Interior, si tú quieres, con los requisitos más tradicionales para el cargo, no fueron particularmente exitosas. Yo creo que el elemento confianza entre el presidente y el ministro del Interior es clave. Y por último, diputado, se nos acaba el tiempo. ¿Qué le parece la visita de Nicolás Maduro al cambio de mando en el contexto de lo que se ha producido en Venezuela estas últimas semanas? Bueno, tienen que venir los presidentes. Continúa siendo presidente de Venezuela. Yo tengo una visión crítica de lo que allí ocurre, pero eso no significa que las relaciones entre los gobiernos deban trastocarse. Él es presidente de un gobierno y de un país amigo y obviamente tiene que ser recibido en esa condición. Muchas gracias, diputado, por acompañarnos tempranito y mucho éxito a partir del 11 de marzo. Hacerme madrugar. Y nosotros vamos a una pausa, ya estamos de vuelta.